Durante todos estos años, sobre todo en la medida en que la República Dominicana ha ido generando algún nivel de reacción institucional ante la situación de la migración descontrolada por demás, de la migración del enorme peso demográfico, y cuando hablamos de demografía no hablamos sino de personas, de gente. Haití es el estado más pobre del hemisferio occidental y sus instituciones, si es que alguna vez fueron instituciones, están claramente limitadas, desaparecidas, han sido diluidas en un grave desorden que se ha mantenido por muchos años y que ha ido profundizándose en el tiempo. La dictadura de los Duvalier heredó un protoestado, un estado que estaba intentando, sobre todo tras la salida de los norteamericanos desde la década de los años 30, generar, como otros países de América Latina, algún nivel, digamos, de mandato vertical con un ejecutivo, con un ejército, que como ocurrió en muchos países de América Latina fue tomando un protagonismo inusitado. Eso le permitió a gente que provenía del factor militar como McGlory primero y otros más tomar el poder, asaltar el poder, hasta la llegada de Papa Doc, François Duvalier. Y de ahí en adelante, una dictadura personalista, no llegaba ni siquiera a ser desarrollista. Hubo dictaduras que tuvieron niveles importantes de desarrollo, pero que tenía sí por la fuerza, por el poder que le daba el ejército y su propia guardia personal, los Tonton Macuts, tenía poder sobre el territorio. Hubo intentos, es bueno que la gente lo sepa, la historia haitiana estuvo repleta de conspiraciones e intentos desde dentro y desde fuera para derribar a Papadoc. Algunos de esos intentos buscaron cobijo en la República Dominicana de manera legal o ilegal. El caso de León Cantabé es bastante famoso durante la presidencia del profesor Bosch. Y otros intentaron ir del otro lado, llegar desde las islas, desde la Florida, desde otro lado, intentando poner fin a esa dictadura. Pero esto no ocurrió. Cuando muere François Duvalier en el 71, le sustituye su hijo, un hombre muy joven todavía y sobre todo capaz de superar en ineptitud el gobierno de su antecesor, que era su padre. Y Baby Doc termina su presencia frente al poder en Haití en 1986-87. Una cleptocracia se había conformado, gente muy rica alrededor de esta especie de corte y un pueblo obviamente sumido en una miseria extraordinaria. A partir de ese momento hubo esperanzas de algunos, hubo escepticismo de otros, y Haití pasó de tener un régimen de fuerza que al menos daba cierta estabilidad caótica, es decir, dentro de un caos controlado, había una presencia de un gobierno de fuerza. Ya en ese entonces, por diversas circunstancias, desde la presencia de los braceros haitianos en su ida y venida, ya se habían asentado hacía tiempo, pero comenzaban a engrosarse las cantidades de ciudadanos que, en vez de retornar, como era la costumbre y los acuerdos, el Estado dominicano descuidó su supervisión del cumplimiento precisamente de esos acuerdos, y esto entonces terminó brindando una situación de acumulación de las cantidades que se estaban asentando de ciudadanos haitianos a los batalles y a las comunidades alrededor, sobre todo del sector azucarero, el viejo sector azucarero dominicano. Y a partir de ese descuido, a partir de una política fronteriza inexistente, de un abandono completo de la misma, pues comenzaron los escarceos y comenzaron los problemas. La crisis del 87 en adelante deparó el inicio de un proyecto de nación frágil, que a cada intento democrático le seguía un golpe de Estado, y a cada golpe de Estado le seguía un intento de restitución del orden democrático. Y así fuimos pasando desde los militares a Leslie Manigat, a Cedras, a la primera llegada de Aristide, al golpe de Estado que le siguió, a un intento de los Estados Unidos de poner orden a través de la fuerza otra vez en el 94 con una intervención que fue breve pero también poderosa. Y una decisión que fue terrible, que fue la eliminación del ejército de esa nación, de ese país. A partir de ese momento, y ya sin la única institución que abarcaba todo el territorio del país, todo proceso que intentara generar otra vez algún monopolio de la violencia en ese país ha sido fútil, ha sido estéril, y comenzó un proceso lento, gradual, que tuvo incluso momentos de estabilidad, de ir diluyendo ese orden vertical que alguna vez, con todos sus más y sus menos, existió en esta nación. El asunto ha ido en desmedro, no solo de ese proyecto nacional, si es que existe, sino de la República Dominicana, porque lo que en algún momento era una migración de ida y vuelta con, claro está, no nos engañemos,
asentamientos que fueron creciendo desde la final de la década de los 80, inicio de la década de los 90, comenzó el uso político también del tema en el año 94 con el super mega patriotismo contra el doctor José Francisco Peña Gómez, las entrevistas a la gente con una gorra de cierto partido, y quién le dio esa gorra, y quién le dijo a usted que se quedara, y usted va a votar en las elecciones por quién. Sabemos, vimos las imágenes y recordamos en nuestra memoria fresca esos momentos. Comenzó el uso político, pero no la respuesta institucional de este lado. Tardaríamos muchos años en comenzar a ver visos de respuesta institucional, y desde que comenzó a darse la misma, a través de la parte jurídica o a través del registro civil o a través de cualquier mecanismo, comenzó también de inmediato el lobismo extranjero y nacional a decir que la República Dominicana era un país racista. Amnistía Internacional, una institución que bien pudiéramos llamar Amnesia Internacional, ha estado siendo la voz cantante en la acusación permanente a la República Dominicana de tener un racismo estructural, como llaman ellos. Es parte de ese verso muy florido y muy de moda en ciertos recintos universitarios estadounidenses y de otras partes del mundo. La República Dominicana ha tenido desde entonces intentos que le han costado ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, estar en diversos lugares defendiendo nuestros intereses y nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. ¿Hay racismo en la República Dominicana? Seguro, como hay clasismo, como hay elitismo, como hay muchas otras formas de pensar y proceder que son lesivas a los derechos de los seres humanos y a los más débiles. Sin embargo, como los hay en todas partes del mundo, los racistas no son en República Dominicana la mayoría, y no lo son, sobre todo si tomamos en cuenta que desde 1844, desde nuestro orden constitucional del 6 de noviembre de ese año, no hay una sola norma en la República Dominicana, una sola ley, un solo acápite, no hay un solo ordenamiento jurídico en la historia de esta nación que haya partido de una matriz de un pensamiento racial, ni siquiera en la llamada discriminación positiva. Otros países, eso incluye Haití, no pueden decir lo mismo. No pueden decir lo mismo. Ha habido legislación en muchos otros países, incluyendo ellos, contra otro grupo, contra otro color de piel, contra otra facción étnica. No es el caso de la República Dominicana. Ha existido ciertamente una idea protocaucásica, protoeuropea que se ha impuesto en el tiempo, por supuesto. No somos exentos de las bajas pasiones humanas, y hay ciertamente muchas cosas con las que podemos y debemos luchar culturalmente. Pero este país, compañeros, y buenos días, el más mestizado en términos étnicos, trato de no utilizar el término racial, pero sí étnico, el más mestizado de toda América Latina y cuidado si del mundo, tiene muchas cosas que mejorar, pero una de ellas no es necesariamente ser un país racista. Así que vuelve a la carga Amnistía Internacional. La respuesta a esto suele ser y debe ser comúnmente responder con la ley en la mano y vigilando, por supuesto, el cumplimiento de como nosotros queremos y precisamos de las normas migratorias, de las normas laborales, de las normas que se puedan dar en cualquier sentido, se establezcan, siempre pensando en que estamos vigilados. Estamos en vigilancia, estamos siendo vistos por gente que saca provecho, que vive de sacar provecho, que está esperando el momento para sacar provecho de cualquier desliz y de cualquier situación que cometan las instituciones. Y también, ¿por qué no?, aprovechar también a veces la influencia de otros grupos, a veces un poquito, algunos de ellos torpe tal vez en el elemento de comunicar la defensa de los intereses de su país, y que sí, muchos de esos grupos que no son instituciones públicas, que no son instituciones tal vez partidarias, pueden mezclar a veces su discurso. Pero mientras eso se mantenga lejos de la parte institucional, Amnistía Internacional miente, exagera, mezcla y sobre todo de una forma malintencionada está haciendo un señalamiento a un país donde ese apartheid del que ellos hablan es negado todos los días en las calles dominicanas, donde se le compran productos a los vendedores haitianos, donde los trabajadores haitianos laboran junto a maestros de construcción dominicanos, donde hay incluso un desarrollo de esa mano de obra que no se ha quedado estática en el tiempo, donde hay unas condiciones de trabajo que no pudiéramos decir que son suizas ni nórdicas, pero que evidentemente son mucho mejores que las del país del que salen y hacia el que vienen. Decía alguien una vez, Felipe Conde Rosendo, que la mejor forma de luchar contra la migración era poner a estas personas, a las que trabajan para ellos,
con megáfonos en la frontera, diciendo todo lo malo que éramos nosotros. A ver si no entraban. Si ponemos a 2 o 3 de los que colaboran aquí con Amnistía Internacional a decirle a los que vienen lo malos que somos, tal vez mejoraría mucho la posibilidad de que entren al país. Mira, yo pienso que nosotros no podemos hacerle mucho caso a Amnistía Internacional. Si yo hubiese sido vocero del gobierno, mandaba a Amnistía Internacional a la casa del carajo. Y la mando oficialmente, porque Amnistía Internacional tiene su rol, tiene que justificar todos los recursos que maneja. Las organizaciones no gubernamentales que hay aquí en la República Dominicana que reciben financiamiento de Amnistía Internacional también tienen que justificar, para ellos poderle darle los recursos, tienen que justificar esos informes y decir una sandida, una balsa de mentiras, para no decir un término más, iba a decir un término muy despectivo, una balsa de mentiras. Sí, sandeces. Yo lo que creo que nosotros lo que sí tenemos que hacer aquí es aplicar la ley de migración, porque no hay una cosa que se parezca más a la sociedad que el ser humano. O sea, tú creas tu propio mecanismo de defensa. Y la sociedad va a crear su mecanismo de defensa. Si las instituciones no funcionan, la sociedad va a buscar su propio mecanismo de defensa. No importa lo que ocurra, no importa lo que pase. No importa lo que pueda pasar hasta el deterioro de las instituciones, va a buscar su propio mecanismo de defensa. Ya nosotros lo hemos vivido. Esa situación que se está dando, donde nosotros estamos ahora en el medio, con una balcanización prácticamente de los problemas migratorios, primero fuera de control, segundo sin ningún tipo de control de identidad de individuos. Tú tienes aquí cerca de 2 millones de gente que tú no sabes quiénes son. Ya fuera totalmente reagrupado, asumiendo incluso actitudes de violencia de manera descarada y de desafío directo a las autoridades. Está planteada una marcha para el día 30. Yo creo en la democracia. El mismo derecho que tiene la gente que está vinculada a los proyectianos ahí al Parque Independencia a hacer una protesta. Que mucha gente, incluso vinculada al interior y policía, le dijo que sí, que ellos tienen derecho. Yo creo que también... le fue detenida. Le fue detenida. No. Cada vez que hay una protesta alrededor de esos temas, esa gente protestan y salen a la calle diciendo soy dominicano, que yo. Ellos tienen su mecanismo. Lo que yo digo es que no hay razón, y le voy a hacer una advertencia al gobierno, para evitar. Lo que tienen que hacer el gobierno ahí es poner 20 cordones de seguridad, meter la policía ahí, si es necesario meter el ejército y garantizar el derecho a la protesta que tienen esa gente, porque esa gente lo que están buscando es llevar el gobierno a la legalidad. Quien está en la ilegalidad en estos momentos no son los que están protestando para que se aplique la ley de migración. Así es. Quien está en la ilegalidad en estos momentos es el Estado dominicano, es el gobierno dominicano que no aplica la ley. Entonces mal podría el gobierno impedirle a una gente que le está exigiendo que cumpla la ley, arremeter en contra de esa persona y no en contra de los que están violando la ley, que están colocando en peligro no solamente ya una situación de estabilidad, de inestabilidad social, sino de imagen internacional. Así es. Pide Amnistía Internacional que la República Dominicana respete la lucha contra el racismo y que ésta sea protegida por las autoridades. No sé por qué ese discurso se me parece tanto a la politización de muchos de estos temas en otros países del continente. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, país. Pero yo pregunto, ¿y cuáles son las informaciones, las estadísticas, los datos reales con que cuenta Amnistía Internacional para entender, partir de la premisa de que nosotros somos racistas? Porque de verdad que no entiendo. No entiendo esa actitud de ellos, o mejor dicho, sí la entiendo, porque esa siempre ha sido su política frente a la República Dominicana. Lo que sí es cierto es que la República Dominicana, yo pienso que ya tiene que actuar más firme también en las respuestas que le da a esos organismos internacionales. Yo pienso que la República Dominicana no ha sido todo lo firme que debe de ser y lo contundente en su respuesta a esos organismos, específicamente a Amnistía Internacional, para que quede claro, establecido en el mundo, ¿verdad? Porque obviamente eso tiene, todo lo que plantea Amnistía Internacional tiene un impacto global. Claro que sí.
que cuáles son las realidades que vive la República Dominicana, cuál es su posición frente a esas posiciones, vale la redundancia, de Amnistía Internacional, y empezar a tomar medidas más drásticas en cuanto a ciertos sectores o espacios donde podríamos decir que hay cierta tolerancia para la inmigración ilegal, la migración ilegal hacia nuestro país, como es, por ejemplo, el hoyo de Frius. Correcto. Pero hay algo, ¿de dónde se suple Amnistía Internacional para emitir estos informes que son recurrentes, que no es nada nuevo? De la ONG que ellos en la República Dominicana. Tan sencillo como eso. De gente de aquí, que está aquí, que son dominicanos y que son los que le dan esas informaciones. ¿Cuáles son esos organismos dominicanos que sirven esas informaciones a Amnistía Internacional? Todo el mundo lo sabe. No, yo no lo sé. Participación Ciudadana es una de ellas. Oh, ok. Es parte de Amnistía Internacional. Y ellos lo admiten de manera pública. Ellos lo han dicho, o sea, y suplen esas informaciones a Amnistía Internacional. ¿Qué hace Amnistía Internacional? Flaxo. Replicar. Flaxo. Replicar. ¿Tú sabes que Flaxo fue que llevó al haitiano, al chocolate? El chocolate. Todo lo que termine en axo, flaxo, claxo. Estaba Wilfredo Es Lozano, problemático, que a propósito, que sigue Wilfredo siendo. Lozano es el director Sí. del Instituto Dominicano para la Migración. Entonces, esas son la gente que suplen Y las ese fue el que fue a joder el y ese país es en el la papel de imagen Amnistía internacional. Internacional. Ese es el papel de Amnistía No, Internacional. realmente no. Nació como una institución Nació. que luchaba, y su nombre Amnistía Sí. está relacionado a la amnistía para los presos políticos. Lo que pasa es que como su fiesta terminó hace muchísimo tiempo o disminuyó, ¿verdad? Totalmente. Tuvieron que agarrarse de otra cosa. Entonces se van por ahí, aquí le suplen esas informaciones, porque este país está lleno de traidores. Sobre todo pagos. A traidores que reciben dinero. Porque yo respetaría un poco más al que es traidor de gratis, al que es traidor por vocación. Sí, pero no, hay traidores que reciben dinero y en los últimos tiempos nosotros hemos visto cómo se han descubierto muchísimos de ellos, que han tratado de decir que no, que son patriotas. Mentira, son traidores. Esos son los traidores que tienen el país en las cuatro esquinas por todos lados. Puede probarse la República Dominicana como elemento acusador, Manuel Conde, que hay una norma que se aplica a gente de cierta etnia y a otra no. Mira, lo primero que hay que decir es que en la aplicación de la ley no hay una objetividad absoluta, hasta los tribunales se equivocan. Y el partir de la base de que solo aquellos que están siendo auspiciados y pagos, que de hecho los hay, son los que de alguna manera reseñan o señalan precisamente violaciones a ciertos derechos, en este caso violaciones a derechos humanos, es pecar también de ingenuo y de inocencia. El pensar que no se violan derechos humanos en procesos de cualquier naturaleza o que no se viola el debido proceso es apostar en que estamos en un estado en el que el debido proceso es total y pleno. Entonces, de que pudiera haber uno que otro desliz de autoridades, pero no es estructural, peculiar, pero no no es una política diseñada. Ahí es que voy. No es una política de Estado. No es algo estructural del Estado, no lo ha sido al menos en los últimos años. Pero no estamos hablando. Ahora bien, sí quisiera decir, República Dominicana, al igual que todos los países que tienen frontera con países más empobrecidos, tiene un reto importante. Y en ese reto importante de mantener su frontera a salvo, de mantener a sus ciudadanos en cierta forma bajo una cierta protección de esa migración masiva, uno que otro desliz se va a ir. Igual que cuando intenta perseguir el crimen y el delito. ¿Cuántos procesos no se le siguen a policías en Estados Unidos por uso excesivo de la fuerza? Sí. ¿Cuántas acusaciones también se hacen por igual de observadores internacionales a los procesos de deportaciones? No observamos niños en jaulas en la frontera de Estados Unidos. No vimos a policías montados de Estados Unidos dándole con el látigo a migrantes haitianos precisamente. Entonces, en estos procesos no debería ser, pero en una estadística general siempre va a haber 2 o 3 personas que se quieran tomar la justicia por sus manos, violar los procesos, violar la ley. El punto es ni siquiera violación de derechos humanos. Es que están montando una campaña, decir que nosotros somos el apartheid del Caribe, y que nosotros somos, es una campaña que somos un país racista. Exactamente. El tema ni siquiera están hablando, ellos no están hablando ni siquiera de violación de derechos humanos. Pero ocurren acontecimientos que podríamos considerar aislados desde el punto de vista de nosotros.
pero que desde el punto de vista de organismos como ese, significa ya no son aislados. Tiene otro significado. Exactamente. Sí, ya es una política de Estado. sí. Bueno, pero pero ¿qué es lo que lo convierte? O sea, ¿cuál es la sustancia mágica, escúchame, Fernando, que convierte un hecho, era uno? ¿Por qué tú dices que se convierte en una política de Estado? Háblame de esa metamorfosis. No. Si un organismo como Amnistía Internacional acusa a la República Dominicana de ser un Estado racista, ya está diciendo que tenemos una política. No, pero lo están diciendo. Pero eso es lo que digo, como tal. Como yo puedo decir pero lo dicen ellos, que el vehículo mío vuela. Ahora, otra cosa es demostrarlo. Otra cosa es. ¿Pero cómo lo demuestran ellos? Bueno, de ninguna manera. Fe pública, porque lo dicen en vía pública. De aquí le dan. Ahora, la realidad es, insisto, la República Dominicana tiene, como dice Conde, muchas cosas que mejorar, muchas. Claro que sí, en eso ahora, estamos de acuerdo. en toda nuestra historia, y no pueden decir lo mismo otros países, ni siquiera Haití, no ha existido ordenamiento, ley, memorándum, inciso, acápite de ninguna normativa pública que diferencie de etnias para el acceso ni a puestos públicos jamás. ni a la aplicación de la ley. No pueden decir lo mismo otros países. Pero vamos a partir de la Jamás. base de una realidad, además de eso, de que en la ley no hay espacio. Ni la ha habido. Ni la ha habido. En nuestra base constitucional no se permite, en todos los acuerdos, convenios internacionales no existe, ni en nuestras leyes. Ahora, vamos a ir también a la práctica. ¿Cuántos nacionales haitianos y extranjeros hay en las escuelas públicas? Montón. ¿Cuántas parturientas Creo que haitianas un montón. están en los hospitales Un montón. dominicanos? ¿A cuánto se le brinda atención médica? No, pero además, hablemos de racismo. No, pero además, hablemos de racismo. La presencia de los dominicanos negros. Ajá. Y por Porque el encima racismo pudiera a los- ser contra ellos. por encima Fíjate de que los yo hablo de dominicanos. racismo. Fíjate que yo hablo de racismo, aunque nosotros tontos no somos y sabemos a quiénes se refieren. Pero yo le tomaría precisamente parte de su discurso para, con su misma soga, atarlos. La presencia de los dominicanos negros, por ejemplo, en nuestra cultura, ¿cómo ha sido? En la cultura me refiero de consumo masivo. ¿Qué Johnny Ventura? ¿Qué era Johnny Ventura? No, aquí no hay diferencia. O sea, Luis, ¿tú sabes lo que es? ¿Por qué yo Aquí hablo no hay En la diferencia. representación política. Porque Aquí aquí, no hay negar, diferencia. óyeme, aquí hay un grupo de gente que quieren negar nuestro origen de hispano. Entonces, Sí, aquí hay ahora tú tienes una- que ser negro. Óyeme, yo tengo que ser Multirracial, óyeme, yo tengo que multicultural. ser negro. Tú tienes que Y entenderte- encima de ser negro, yo tengo que decir que soy afroamericano. Yo te voy a poner un ejemplo a ti ahora. Sí, A propósito del y eso tema. viene, y eso A viene. propósito del Y hay tema. que decirlo, eso lo exportaron directamente esas ONGs de las corrientes muy en boga en los últimos 15 años de las universidades norteamericanas. Mira, hasta el año 1600. Teoría crítica de la raza y toda esa basura intelectual. Mira, hasta el año 1606, lo voy a poner eso como parámetro, que fue la devastación de Osorio con el tema este de los contrabandos. Nosotros teníamos más de 150, 200 años de cultura hispana, Sí. entre negros, indios y europeos. Y ha para sido no siempre hablar. la hegemónica, Y ¿no? óyeme, tú sabes lo que tú, la construcción de una cultura de 200 años. Pero yo te voy a poner el ejemplo más sencillo. Yo nunca en mi vida he visto a un inmigrante norteamericano negro de esos que se asentaron en Samaná a hablar como hablan esa gente, porque ni siquiera he visto los negros que vinieron de las islas Tórtola Sí, los y, cocolos. y Caicos. Porque aquí hace hablar de rato, eso, entonces, aquí hace rato entonces, esa gente si usted quiere ser africano y reivindicar sus orígenes africanos, óyeme, eso es un problema. Ahora, usted no me puede quitar a mí mi jodida cultura hispana. Es mi idioma, es mi cultura. Te recuerdo, Felipe, ya has dado en el clavo, que uno de los más fructíferos en términos económicos y partidarios intentos de esa escuela ideológica tan marcada, esa escuela que luchaba antes por la igualdad, que hablaba antes de la inserción, ahora hace que la gente, incluso en Estados Unidos está de moda esta estupidez cuando se presenta. No, porque yo como hombre negro latino pienso, no, te piensa como persona. En la idea de los pronombres. Ahora hemos cambiado de la idea de la sociedad de todos, de la sociedad donde todos cabemos. Hay quienes defienden ahora la sociedad tribal. Usted tiene que presentarse primero con el carnet de la tribu. No, porque yo como descendiente de los iroqueses y de una abuela nigeriana, Coño, y esa pero vaina ha atomizado a la sociedad, le han dado participación en medios de comunicación masivos. La familia y, Herrera. y las universidades están envenenadas de esa vaina. Yo creo que tú conozcas a mi bisabuela paterna, Pero una mira, mujer negra de origen directamente africano, pero se casó con una persona de origen francés.
Mi origen es en términos paternales. Pero yo quiero decirte algo. La familia Romero vienen todos de España. Yo quiero decirte cómo diablo yo tengo que identificar por pero, qué. oye, Felipe, ¿cómo aplicamos en República Dominicana el racismo si somos un crisol de tantos colores? Claro. Ahora bien, cuando le puedo decir un acto Ahora, así clasismo hay, sí. eso sí. Hay idiotas, Pero, sí. déjame Hay decir, racistas, un acto, pero claro no es que una sí. política Te estructural. puedo decir, yo he vivido en varios Pero el países. clasismo existe entre los negros también. Al igual que muchos de ustedes. Vamos a ver. Muchacho. Yo estuve, Un negro con cuarto es una estuve cosa ahora en Estados mental. Unidos. A mí se me negó la venta de un medicamento porque no presenté un carnet de identidad que dijera que yo soy residente o ciudadano americano. Ahora, Es una en una farmacia, Es una discriminación. aún con un seguro internacional. Pero tenía, Aún- tenía la receta. Sí, la receta, la remisión directa al hospital, no la receta. Tuve que pedir al hospital que desplazara la receta a otro que no era un hospital racista, a una farmacia racista. Eso lo viví yo en este viaje de día pasado. En esos países se vive un racismo y una discriminación. Hay lugares Lo ha donde habido por el históricamente. simple hecho de tener una Y apariencia. hubo leyes. O que, pues, claro que sí. Y hubo varias leyes de discriminación que prohibían la votación. Un modelo estructural que decía De Estado. usted va a ese baño Y el usted otro va a ese al otro año. Entonces, Y en Europa por igual. Entonces, menos lecciones. Oh, caramba. Menos lecciones. Porque la autoridad no emana primero de la ley, primero emana de la moral. Y yo creo que Amnesia Internacional me parece que no tiene mucha para darle lecciones a la República Dominicana.